Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo número 13 al 16. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón el llamado distintivo del cristiano. Hacer sal de la tierra y luz del mundo. El llamado distintivo del cristiano, hacer sal de la tierra y luz del mundo. Bueno, como siempre ustedes saben, para empezar un sermón o cuando voy a predicar, casi siempre ¿qué hago? Bueno, me voy al principio, ¿no? O sea, trato siempre de iniciar con cómo empezó todo para que las personas puedan entender. Y para esto tengo que ir al origen mismo de cuando el Señor creó al ser humano. O sea, creó a Adán primero, después creó a la mujer para que le sea ayuda idónea para llevar a cabo ese propósito que tenía Dios para con el hombre. Y esto me lleva a la creación, donde Adán fue creado. ¿Pero para qué fue creado Adán? O sea, ¿para qué fue creado el hombre? O sea, nosotros estudiamos nuestros documentos históricos, por no decir el catecismo, por no decir, para decir nuestros documentos históricos, y en uno aparece cuál es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿sí? Bueno, en el principio Adán tenía un propósito. Adán no se lo puso para que se case con Eva y coma perdices y sea feliz. No, tenía un propósito. Ustedes saben, cuando se lo creó Adán, tenía un propósito de expandir la tierra y de glorificarle a Él, ¿sí? Entonces Adán fue, de alguna forma, escuche, vamos a ver, no sé si leyeron el texto esta semana, lo que leí, ustedes están asociados, si no lo leo, pero el propósito es muy parecido al que estoy hablando ahora del título del sermón. Y voy a empezar, para empezar esto voy a leer el texto número 13, para que puedan tener un poco el contexto de lo que estoy hablando de Adán. Pero Adán dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, en el principio vemos que Dios tenía un propósito con el primer hombre que creó. Bueno, de alguna forma, Adán podríamos comparar que tenía esa función de la sal que vamos a ver dentro de un rato. O sea, la sal, o sea, para que puedan entender, porque tienen esa heladera, ustedes saben, lo habrán escuchado por un hermano, un predicador, un pastor, tenía la función de preservar, o sea, los alimentos. Uno lo pone ahí en la heladera o en el freezer y eso queda ahí. Pero en esa época, la función, entre otras cosas, más allá del pacto que vamos a ver que tenía, la ofrenda, en Levítico 2:13, que se hacía también como una ofrenda, pero tenía la función de preservar. Bueno, Adán en el principio, para que podamos entender lo que quiere decir Jesús con ustedes son la sal. Bueno, Adán tenía una función. ¿Cuál era? La de preservar, ¿qué cosa? Bueno, el lugar donde estaba. Ustedes saben que él tenía eso, tenía que preservar. Y también él fue creado a la imagen de Dios. O sea, él tenía que reflejar. O sea, las dos analogías que vamos a ver, tenía que ser luz. Ustedes saben que él falló en eso, no preservó, podríamos decir, la santidad del huerto, porque lo que hace la sal en esa época era evitar que la carne se corrompiera o se pudriera o echara mal olor. O sea, era como un preservante, ¿sí? Más allá que era un antiséptico, o sea, que contra los gérmenes y eso, porque no era como hoy. Entonces, pero Adán de alguna forma tenía que preservar ese lugar, esa santidad, tenía que ser sal, no tenía que permitir que se pudriera ese lugar. Bueno, usted sabe que Satanás entró, ¿qué logró? O sea, que todo eso muriera, se pudriera. Él no sirvió como agente preservador. Tampoco fue luz, porque él tampoco pudo reflejar la imagen de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos va a mostrar ahora la función que tenemos que hacer. Por supuesto, ¿quién es la sal? ¿Qué fue la sal? Pues el Señor Jesucristo. O sea, lejos de Él nosotros no podemos hacer nada. Él vino a mostrarnos acá que no es sal. Y especialmente nos mostró, creo que en Juan 8:12, que dijo que Él es la luz. Pero si estamos, presten atención, porque la función que tuvo el primer Adán no la cumplió el segundo Adán.
Pero ahora, si nosotros estamos en Cristo, esto no tenemos que hacer estas cosas nosotros, esta obra. Nosotros, esto es importante que lo entiendan. Nosotros hacemos esto por lo que ya somos. O sea, nosotros ya somos. O sea, fíjense lo que dice el texto. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros no tenemos que hacer cosas para hacer sal. Nuestra función es somos, tiempo presente. ¿Qué somos ya? Sal. ¿Pero por qué somos sal? Porque estamos en ¿quién? En Cristo. Fíjese un tiempo presente que es en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que después voy a ir más adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche, acá está la preposición, es para algo que somos luz, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, escuche, nosotros somos pueblo escogido. Vosotros sois sal, pero ¿somos en qué? Bueno, somos en el Señor, ¿sí? Si no estamos en el Señor, o sea, no somos nada. Por eso que para poder entender esto, tenemos que entender que Adán tenía esa función, tenía que preservar ese lugar, tenía que reflejar la imagen del Señor, cual no lo hizo porque, ¿qué pasó? Satanás entró y ese lugar empezó a podrirse a causa de que él trajo la muerte, y la muerte trae putrefacción, el olor a muerte. Yo no sé si ustedes han sentido ese olor. Yo he sentido ese olor cuando, no quiero ofender la conciencia de aquello que no, pero me tocó sacar muertos del mar. Cuando mi mamá murió, yo llegué, tenía un día y medio, un par de horas que llegué y ya tiene un olor fuerte, amado. Cuando usted siente lo que es eso de la muerte, yo no digo que esto tiene que cambiarle Cristo, pero cuando usted se confronta con la muerte, no sé, algo le pasa a usted. Entonces, pero Adán entró esa muerte adentro del huerto de Edén y entró las tinieblas, porque el Padre, o sea, las tinieblas, ¿quién es? Bueno, Satanás trajo tinieblas. Tinieblas es oscurecimiento de la mente. Por eso Satanás cegó el entendimiento. Por eso que por medio del Evangelio nosotros hacemos que brille la luz en las mentes y las personas puedan ver. Y dice, esto no lo había visto yo. Y pueden entender. Pero hizo a dos cosas en el huerto con Adán. Él trajo putrefacción, o sea, muerte, y trajo oscuridad. Y a causa de eso, por eso que el Señor nos va a mostrar que nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser luz en este mundo. Y Él no operó como ese agente preservador, no fue un buen mayordomo de ese lugar. Escuche, la palabra que aparece en Génesis 2.15, que Dios le había dicho a Adán que la tarea que tenía que él, dice, era labrar y guardar el huerto. Y esa palabra de guardar, que en el hebreo es shamar, shamar, S-H-A-M-A-R, significa, escuche, proteger y vigilar o preservar. Y eso es el agente de la sal, es preservar. Él tenía que preservar y no lo hizo, como dice Génesis 2.15. Se dijo, labra, guardar, llamar, preserva este lugar. Que no entre nada, tú eres un guardián. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que nosotros somos guardianes, podríamos decir, de la iglesia. La iglesia no puede entrar, como vemos que Satanás ha entrado dentro de la iglesia, hay show, movimiento y todo lo que es pragmatismo. ¿No sabe qué es lo que es pragmatismo? Es aquello que funciona. Que es los jóvenes, música para los jóvenes, vamos a hacer esta fiesta, los globos. Entonces todo lo que funciona ha entrado y él ha corrompido la iglesia. No solamente la ha corrompido en la iglesia, ha corrompido en los hogares. Todo es lo que ha venido a traer, matar, lo que vemos ahí. Por eso que nosotros tenemos que ser agentes de preservar, porque este mundo se va pudriendo, amado. Día a día se va corrompiendo más y más y más. Aunque no lo podemos frenar. ¿Y para qué? Bueno, amado, nosotros estamos para acá, aunque nosotros acá nos venimos a nutrir de la palabra, pero nuestra función está allá, está afuera. La gente necesita. ¿Qué hubiera pasado hace 5 años, 10 años? O no menos, hace un año, algunos recién vinieron, que si no hubiera alguien que le fue como sal, si usted no le llegó, le tiró sal a usted, si alguien no le fue luz, ¿qué hubiera pasado? Usted no hubiera conocido nunca el mensaje. Entonces usted tiene que dar lo que alguien le dio, que es, bueno, esparcir esta sal o el evangelio y ser luz a las personas. Es una tarea que tenemos que hacerlo, amados.
porque era una orden divina, no es si quería o no quería Adán. Dios le dio esta orden, Dios le dio una orden que él tenía que hacer, del cual él no lo hizo. Así que la sal, de alguna forma, desde el huerto de Edén, lo vemos que era como un símbolo de adoración. Adán tenía que adorar a Dios. Adorar, o sea, no es esto, así de canto, oh Señor, salto los muros, como lo hizo David. Eso no es adorar, amado. Gente alaba con la boca y después va al mundo y dice canciones del mundo, vive como el mundo, y después en la iglesia canta. No, eso no es. Adorar es vivir una vida de adoración en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No alguien que le canta así de boca nada más y su corazón esté en el mundo. No. Entonces Adán tenía que adorar. Y adorar era de servir y preservar ese lugar, el cual él no lo hizo. Por eso que ustedes ven que en Romanos 5.12 dice, por la causa de un hombre, por la transgresión de un hombre entró la muerte, algo así dice Romanos 5.12. Y también entró la oscuridad. Y quedó el mundo así en oscuridad hasta cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, el Señor Jesucristo nos manda a que nosotros seamos sal. Fíjese en Job, yo noté un texto en Job 6.6, dice, se come sin sal lo insípido, o hay algún gusto en la clara del huevo. O sea, no tiene ningún sentido. Yo no sé si han comido clara de huevo ustedes. Yo he comido licuado de clara de huevo, o sea, pura, o sea, sin cocinar, no hace mucho. Y no tiene gusto a nada. O sea, no tiene gusto a nada. Por eso es que la sal es lo que le da el sabor y el gusto, ¿sí? Entonces, es así. Y eso es lo que pasó, por eso que el mundo quedó como quedó, en tinieblas, y también quedó, o sea, a causa de lo que hizo Adán, o sea, se empezó a podrir este mundo de alguna forma, empezó a morir, y nosotros no podemos frenar, podríamos decir, este proceso, porque este mundo va a pasar, viene cielo nuevo y tierra nueva, pero sí tenemos que preservar este mundo, amado, porque no sabemos quiénes son los escogidos del Señor, y nuestro llamado, aunque no es a preservar este mundo para que sea un mejor mundo, o sea, de alguna forma, sino que tenemos que ser agentes de preservación, y más adelante vamos a ver en Levítico 2.13, que también se hacía sacrificios, podríamos decir ofrendas de sal, que hacía, y cuando se hacían esos sacrificios, bueno, lo voy a decir ahora, de alguna forma, se echaba en ese pacto sobre la carne. ¿Por qué se hacía eso? Bueno, tenía un significado, eso era limpiar de las impurezas, de los gérmenes, porque estaba contaminado. También significaba un pacto que hacía con el sacerdote en esa época. Y escuchen, de todo lo que vamos a ver en el día de hoy, espero que puedan entender esto. En el mundo hay hijos de Satanás y hay hijos de Dios. Hay luz y hay tinieblas. Acá, amado, no hay tibios, acá no hay fríos. O usted es hijo, o hijo de Satanás, o hijo de Dios. Y siempre va a ser la voluntad de alguien. O va a ser los deseos de su corazón, de su padre Satanás, como dice el Señor Jesucristo en Juan 8. Ustedes siempre hacen los deseos de su padre, o va a ser los deseos de su Padre Celestial. Y digan, yo hago lo que quiero. No, que no hace lo que quiera, hace lo que su deseo está en su corazón y es pecaminoso. Entonces hay una diferencia, vamos a ver entre hoy, porque la iglesia y el mundo, podríamos decir, son diferentes. Por eso que con nuestras instituciones bautistas, independientes y particulares, la llamé así para no llamarla iglesia bautista reformada, porque a algunos no les gustan, a algunos reformados, pero independientes, particulares porque no dependemos del Estado, en el sentido que sí se lo respeta el Estado. Ustedes saben nuestro documento histórico, las leyes, pero no estamos unidos con el Estado. Si el Estado dice hay que casar homosexuales, nosotros no vamos a estar a favor de eso. Si el Estado dice, bueno, tenés que hacer esto y hablar de esta forma, no vamos a hacer eso, vamos a instruir a nuestros hijos en la santidad. Entonces hay una diferencia entre los cristianos y los no cristianos. O sea, los mundanos o los que se dicen casi cristianos, porque muchos, podríamos decir, pseudo cristianos adoptan la cultura del mundo. Y el cristianismo, presta atención, lo que nosotros no nos amoldamos a este mundo, podríamos decir somos contraculturales en el sentido que no nos amoldamos, porque
no permitimos que el mundo entre dentro de la iglesia, como le dijo el Señor al profeta, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Y vemos en el día de hoy que la iglesia se va moldeando, se va acostumbrando, va entrando cosas dentro del mundo. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es sal, la iglesia es luz. No podemos abrir la puerta de la iglesia porque no está funcionando, y entonces metemos estrategias mundanas o estrategias pragmáticas, religiosas, con el fin de que los jóvenes estén alegres, que las personas vengan. No se trata de eso, amado. No tenemos que amoldarnos. Entonces, pero los cristianos y la iglesia somos sal y luz. Y eso es lo que así nos llama el Señor. Somos luz donde hay tiniebla, en un mundo que hay tiniebla, y somos sal en un mundo donde día a día vemos que hay olor cada vez más a putrefacción a causa del pecado. O somos hijos de Satanás o somos hijos de Dios. No hay acá punto medio, Acá no es que medio neutral, de acá para allá. No, o uno o lo otro. Y ustedes saben, yo lo leo porque no me lo acuerdo, pero Romanos capítulo 12, creo que es en el versículo, me lo sé lo que dice, pero no me lo acuerdo. Romanos 12, versículo del 1 al 2, y dice lo siguiente: así, hermanos, que os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la iglesia es sal en este mundo y es luz. No se conforma a este mundo. Hay una distinción entre la iglesia y el mundo. Lamentablemente ustedes ven hoy que la única diferencia que ven en algunas pseudo iglesias, ¿cuál es? Que se llaman iglesias, nada más. Es más, algunos no se llaman iglesias, tienen otro nombre, no sé cómo le han puesto, comunidad, algo así, comunidades, ¿sí? Pero no, la iglesia es la iglesia. O centros. O centro cristiano, sí, algo así. Yo estoy medio desactualizado por eso, pero sí que he escuchado que es centro. Entonces, la sal impide, la iglesia impide que entre la corrupción dentro de nuestra familia, que la sal impide que entre la corrupción dentro de la misma iglesia, y la luz impide que no entre tinieblas dentro de la iglesia, dentro de la familia. Entonces, por eso que el Señor nos manda a hacer sal, de alguna forma a detener la corrupción, porque si no fuéramos sal, amado, este mundo se corrompería más y más, y más y más. Entonces debemos ser sal hasta por lo menos que el Señor venga y llevar luz donde hay tiniebla. Fíjese que en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, Romanos 1, 18, usted muestra, aunque Pablo está haciendo una radiografía mostrando la culpabilidad de todo el hombre, pero en versículo 18 dice: porque la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce que le manifestó, pues Dios se lo manifestó. Sí, se lo manifestó, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que, escuche, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Acá vemos lo primero. Fue entenebrecido por conocer a Dios, como Adán y no hizo su voluntad, su mente entenebrecida se llenó de tinieblas, ¿sí? Y fíjese, las dos cosas que está acá, una es la tiniebla, fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imágenes, de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios lo entregó, escuche, lo entregó a la inmundicia. La inmundicia es esto que estamos viendo, la corrupción. Por eso que la sal, ¿qué es? Impide la corrupción, la inmundicia. ¿Qué pasa? Este mundo, al hacer su voluntad, ¿qué pasa? Bueno, Dios, cuando no quieren seguir en sus caminos, Dios los deja que ellos se entreguen en su inmundicia. Dice, Dios los entregó. Y ustedes fíjense lo que pasa, dice, por cual los entregó a su inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, lo que ellos quieren hacer, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y empiezan a ver ahí que cambiaron hombres con hombres, mujeres con mujeres,
lascivia, lo entregó a sus pasiones, y los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, atestado de toda injusticia. Toda una lista de pecados que vemos que esta humanidad está acá. Pero a causa de qué? Bueno, ese texto después yo cuando diga de lo que tenga que ver la luz, no voy a volver, pero voy a apelar a que ustedes ya lo leí. Su mente se entenebreció, se volvió tiniebla, no tiene discernimiento de lo que es bueno, lo que ellos tienen discernimiento de lo que es bueno y malo, es de su naturaleza caída, lo que a ellos les parece que es bueno, lo que es bueno, o sea, en sí es malo, pero ellos le llaman bueno, como dice Isaías, y lo que es malo, o sea, lo que es malo le llaman bueno y lo que es bueno le llaman malo, ¿sí? O es tu forma de pensar, nos dice a nosotros, y eso es lo que sucedió con estas personas. Señor los dejó a esta persona, los entregó de alguna forma al mundo, a la sociedad, a su forma de pensar, los abandonó de alguna forma a los deseos de su propio corazón, a los deseos de sus propios pensamientos, que siguieran caminando como ellos querían sin él. Y ellos de alguna forma se fueron adaptando a este mundo y formándose. Por eso vemos que nosotros decíamos, o siempre les decimos, o usted instruye a los jóvenes, o usted instruye a sus hijos, o el mundo, o Satanás se va a encargar de instruirlos. Es así. Y usted se tiene que esforzar, ustedes que tienen hijos, o sea, se tienen que esforzar. ¿Por qué? Porque los chicos ya en sí no necesitan aprender maldad. Por más chico que sea, ellos ya tienen la maldad, nacemos con maldad. Por más chico que lo veamos, la maldad está dentro. Ellos saben cuando hacen cosas malas. Nosotros nos tenemos que esforzar. Yo como pastor también tengo que esforzar y a los hijos de Dios mostrarles. Digo, pero si ya saben esto, ¿por qué otra vez los domingos les tengo que decir lo mismo? Ya no tendría, pero porque todavía el resto del pecado todavía está. Y uno tiene que estar vez tras vez llevando este mensaje de salvación. Y así es lo que sucede, amados, que muchos, yo no niego a Dios, pero vemos que muchos son ateos prácticos. O sea, no niegan, lo conocen al Señor de mente, pero de corazón no, lo profesan de boca, pero después lo vemos en el mundo, amados. Y eso es lo que mucho... Fíjese que en una parte, no me acuerdo que en Apocalipsis decía, tú dices que estás vivo, pero en sí estás muerto. Creo que en la parte cuando vimos Apocalipsis. Entonces vemos que muchos lo confiesan al Señor con su boca, pero en la práctica no lo profesan al Señor. Y el mundo se está infiltrando, como vimos en 2 Tesalonicenses, el mundo ha entrado, se ha sentado, incluso se ha puesto y ha enseñado, y está enseñando desde el púlpito al mundo, por falsos predicadores, trayendo cosas, amado. Mire, sin ir lejos, ayer estaba buscando, siempre busco hermanos, otros pastores para hablar de otros países, para tener comunión con otros así, y me trato de tener en estos medios, y le voy a mandar a un hermano a otro país para hablar, a veces, y me dio pena, amado. Era un pastor que tenía como 30 años, más viejo que esta iglesia. 30 años y atrás tenía lucecitas de colores, amado, así para la fiesta, así tipo que prendían a apagar en el púlpito y estaban festejando no sé qué cosa. Iglesias reformadas que tenían que ser columna y baluarte, ustedes los ven, amados. O sea, si quieren hacer esas cosas, bueno, que lo hagan en sus hogares y Dios sabrá lo que hay en su... Pero en el servicio de oración pública no se puede hacer eso, amado. Y entonces, ¿qué vemos esto? Que el mundo se está metiendo y la iglesia no está trabajando como ese antiséptico, podríamos decir, contra la corrupción moral. Se va ingresando de a poco y de a poco y de a poco y de a poco va entrando y va corrompiendo, porque la carne, o sea, que se pudre, se va pudriendo. Si usted deja una carne, vamos a traerlo en esta época. Si usted compra carne, lo que sea, si tiene, Dios le da, o pescado, lo que sea, y lo deja ahí afuera, estoy seguro que va a venir esas cosas molestas que se llaman moscas. ¿Y qué va a pasar? Dígame usted, que le molesta esas cosas. Le va a echar quereza, lo va a podrir. Bueno, así es Satanás, el padre, o sea, de estas, Belcebú, o sea, de las moscas, va a venir a tirar quereza en la carne y lo va a podrir, porque no hay un preservador. Entonces la iglesia tiene que preservar esto, contra la corrupción de la carne. Por eso dice que la carne, ¿cómo combatimos? Bueno, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. ¿Vio todas las bienaventuranzas que estuvimos viendo? Bueno, eso muestra las características de un cristiano. Pero un cristiano, esto lo va a tener que vivir en el mundo. Y todas estas bienaventuranzas que vivimos, los mansos de corazón, los pacíficos, todas estas cosas es como nosotros salimos al mundo.
a combatir así por lo que ya somos, no lo que hacemos, presta atención, no es lo que hacemos, sino como somos, nuestro testimonio, nuestra vida, es así. Entonces la iglesia es como un antiséptico espiritual, que preserva, podríamos decir, de que la carne no se corrompa, no se contamine, que el mundo no sé cómo decir, no conciba pecado, no embarace a la iglesia con pecado. Preservar, eso es lo que hace la iglesia, evita la corrupción moral, preserva, o sea, el bien y restringe. Por eso que nosotros la iglesia de sana doctrina, a ver, no sé si se puede entender, en la iglesia tenemos algo, ¿cómo son las iglesias reformadas, vas a decir, tradicionalistas? ¿Hay mucha gente? ¿Por qué no hay mucha gente? No me gusta el mensaje. No le gusta el mensaje y además algo que nosotros tenemos que llamar membresía. Entonces eso preserva de que por ahí no entre. Entonces cuando vemos que ya la persona, el Señor le dio vida, ¿y qué parece? Sí, y la persona quiere formar parte de la membresía, entonces ingresa. ¿Pero por qué? Porque no podemos decirle a una persona que viene ahora y dice, lleva la bocanda, quiero ser acá, formar parte de la iglesia, salga acá. Digo, no, porque sabemos que va a traer cosas que no sé si me entiende. Uno que se quiera poner acá a danzar y cantar ahí. No. Entonces la iglesia tiene algo que se llama membresía. Preservamos, guardamos la santidad, la adoración para el Señor. Pero la iglesia debe mantener eso. La iglesia no es conocida por multitud. Fíjese cuánto le siguieron al Señor. No había mucho con el Señor. Entonces eso es lo que restringe el mal en el mundo, la corrupción del mundo. Y por eso que la iglesia tiene que llevar el mensaje de salvación, el verdadero mensaje que de verdad ofenda a las personas que no quieren saber nada con este mensaje de salvación, que no es muy popular este mensaje, pero también no solamente la doctrina, nosotros tenemos que dar testimonio. Si no nos sirve de nada hablar del Señor, pero no doy testimonio, no soy sal. Cuando usted llega a un lugar, dígame, las personas que están hablando y dicen, ¿sabe lo que significa cuando digo pi? ¿Sabe qué significa eso? Sí, ¿no? Que dijeron alguna vulgaridad. Y está usted y no pasa nada. Y dice, pero, o cuando usted llega, y usted se le escapa algo y dice, perdona, lo siento. ¿Por qué? Porque saben, amado, no estoy diciendo por decir, pasa esto. Perdona, no, pero no le gusta. ¿Por qué? Porque es cristiano. Y entonces, ¿qué pasa? Respetan, amado, porque usted está con el Señor. La sola presencia de usted, pero no para que usted se jacte ni nada de eso. Saben que usted es un cristiano. Y es así. O las personas, se puede sentar usted en silla de escarnecedores y reírse. Y llaman, no, amado, porque eso no, usted no estaría cumpliendo la función de ser sal, de verdad. Y usted, bueno, sus palabras tienen que estar sazonadas con sal y saber cómo responder. ¿Sí? El Señor nos da sabiduría en esto. Pero una sal, amado, que está en un salero no sirve para nada. Porque si la sal no se echa sobre el alimento, ¿para qué va a servir? Si usted tiene la sal dentro de su templo, pero no la da, no sirve de nada. O vamos a ver dentro de un rato el mismo ejemplo de la luz. Si esa luz se mete acá adentro, debajo de este cajón o púlpito, no sirve de nada. O sea, un almud era como un cajón. Se mete ahí, ¿para qué va a servir? La sal tiene una función, y es salar. Y nosotros lo que tenemos. Entonces, escuche, para que puedan entender, no es la actividad que nosotros hacemos como sal, sino que es nuestra identidad del creyente. Vosotros somos sal, no es que tenemos que hacer somos sal. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro. Y eso es lo que sucede con nosotros. Habla más del carácter del discípulo, más que de las obras. Aunque nuestras obras, vamos a ver que van a glorificar a Dios, pero esto no lo hacemos para podríamos decir, para ser discípulos del Señor, sino que ya lo hacemos por el resultado de que ya somos en el Señor Jesucristo. Entonces, como había anticipado, la sal era un elemento purificador. En Levítico 2:13 dice así, y sazonaréis toda ofrenda que presentéis. Y esto, escuche, este objeto que era ofrecido al Señor tenía que ser purificado. Y esto era purificado por medio de la sal. Era como un agente, esto tenía
un significado para el israelita. Ellos entendían esto, que era ofrecido, pero esto era purificado por medio de la sal. Y no sé si se acuerda usted en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 20 a 22, cuando había un profeta que era Eliseo, y había unas aguas que no estaban puras, y entonces le agarra a Eliseo y purifica el agua, pero le echa sal. Todas estas cosas nos muestran que la sal para ellos era como un agente purificador, para purificar incluso la ofrenda, la carne, de los gérmenes. Tenía, más allá que darle ese sabor, pero tenía ese agente preservador. Por eso que Eliseo hace eso. Y hay algo asombroso en Ezequiel 36:4 que no voy a ir, porque es un texto muy fuerte, amado. Pero en Ezequiel 16, no sé si se acuerda cuando el Señor le habla a su pueblo y dice: yo te encontré al costado del camino, y hace una descripción fuerte que la tiene que leer usted, porque le dice que estaba bañada en su sangre y otras cosas, que estaba impura la mujer. Pero ¿qué hizo el Señor? Bueno, lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, hizo que nos lavó, nos limpió. Pero en Ezequiel 16, ¿no se acuerda que yo te encontré que estabas tirado al costado del camino? No era por lo que era, sino que yo te levanté, te limpié. Pero en Ezequiel, ahí 16:4, fíjese que ahí en la cultura, yo voy a tratar de buscarlo para poder entender, a ver si lo puedo encontrar rápido. Ezequiel 16:4. Ya me pasé. 16. La infidelidad de Jerusalén. ¿Se acuerda que le dice él empieza a decir todo lo que yo hice por ti? Cómo te encontré, cómo te limpié. Y a pesar de que yo te fui fiel y te limpié, tú me fuiste infiel. Ella hizo un montón de cosas. Dice que fue y fornicó. Y además que tomaste tus hijos, los entregaste, fornicaste, y no con uno, sino con muchos. Dice, hizo muchas cosas malas. Pero en el 16:4, en el mismo ese, dice esto: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Fíjese, cuando nacían, aparte de la circuncisión y todo eso, eran limpiados, saladas con sal. ¿Por qué? Porque se lo limpiaba al bebé con agua de salitre, parece, con sal, como agente purificador. Bueno, todo esto tenía un significado en la cultura de ellos. Quizás para nosotros no, es algo para salar la sal, nada más, la comida, ya está. Pero en esa época tenían en el sacrificio, lo vimos en Adán, tenía ese agente preservador, en las ofrendas que se hacían también, Eliseo cuando tiraba, tenía un simbolismo de lo que era, no porque la sal hacía eso, tenía un simbolismo, ¿sí? Y no que nosotros somos sal. Usted entiende la analogía que se muestra. Eso es lo que se usaba, y muestra en Ezequiel 16 eso, que era para quitar la corrupción. Y eso es lo que nosotros hacemos, es de alguna forma lo que hizo el Señor con nosotros, por medio de la palabra, por el Evangelio, quitar la corrupción. Pero nosotros también somos como agentes de evitar que esta corrupción siga más y más y más. Tenemos una labor para hacer. Y Jesucristo nos muestra eso, que en este mundo cada vez, amados, vemos, no sé si usted, pero tiene olor más a muerte, más olor a putrefacción, se va pudriendo y pudriendo, amado. A través, ayer creo que vi una noticia, no sé si era una chica en la facultad que creo que pusieron un arenero porque la chica se creía como un gato. Entonces le crearon un arenero para que ella vaya a hacer sus necesidades. Amado, y cosas así vamos viéndole día a día, vamos viendo esto, que el pecado va abundando más y más y más. Fíjese, en Efesios 4:18, yo voy a empezar del 17. Efesios 4:17, aunque es el 18. Ay. Efesios 4:17-18. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, escuchen, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Lo que vamos a ver dentro de un rato, que yo espero que se lo acuerden al texto. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? Una mente en tinieblas. O sea, la persona no tiene luz en su mente. Pero fíjese lo que dice. Ajeno a la vida de Dios
por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Escuchen, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Las dos cosas que estamos viendo, que es la sal evita la corrupción y la impureza moral. Pero ¿por qué hacen estas cosas de la impureza? Bueno, lo que vamos a ver ahora, aunque el Señor le plació poner la sal primero y después la luz. ¿Pero por qué? Porque tienen tiniebla en su mente, porque no quisieron obedecer al Señor, habiéndole conocido. El Señor los deja y se entregan después a toda avidez, a todo deseo que ellos crean que es bueno, se entregan, no hay problema, hay que vivir la vida ese ahora. Y eso es lo que sucede, que este mundo más y más y más se entrega a cometer toda clase de impurezas. Y ya vimos en Romanos 1:21 que dice que Dios los entregó a toda inmundicia. Porque ellos no quisieron saber nada con el Señor, amado. Y es por eso que, aunque en nuestra época la sal nosotros la compramos como algo para salar y darle gusto, en sí tenía ese agente preservador en esa época. Yo no sé si ustedes, yo he visto amas de casa que cuando preparan una comida le ponen sal. Bueno, acá hay una sal también que es más gruesa, creo, no conozco mucho de comida, pero le ponen así, la ponen la sal, la adoban, creo, y después la guardan. Aunque la ponen en el freezer, ¿no? Pero le ponen y le salan con eso. Pero en esa época tenía eso, mataba las impurezas, mataba las bacterias, de lo que tendía, de esa época entonces que pescaban, o carne, pero tenía ese agente. Escuche, preste atención, porque para con el Señor acá no hay, o usted está en el Señor, o está en el mundo. Y mire, yo voy a decir algo, que es fuerte, amados, pero yo la otra vez estaba escuchando, es más, yo le pedí una opinión, esto lo hice, me levanté, hoy me levanté a las casi 7 de la mañana a tomar unos mates y a repasar. Y en ese repaso justo anoté algo. Le pregunté a la ¿cómo que se dice? ¿A IA? IA, la inteligencia artificial, sobre una canción del señor Daddy Yankee. Y fíjese que me dijo que eso, ¿y sabes por qué lo digo? Porque la iglesia se está transformando en un pragmatismo religioso. Todo lo que funciona y todo lo que sirve lo metemos dentro de la iglesia. Y fíjese, yo buscaba la letra, hace un rato lo anoté, él dice, dame una sonrisa, risa, dice, sonríe a la vida, sonríe, que la alegría cure el alma. Amado, el único que puede curar el alma es Cristo. No la alegría. Dale alegría. Fíjate lo dice. A mí me da pena leer esto. Yo lo noté, dice eso. Al de arriba le dice. Le falta respeto al Señor, amado. Al de arriba le dice. ¿Cómo le va a decir al de arriba? Dice, no sé, dice algo así, dice, no sé qué, dice, por respetar otro día. Para que lo malo se vaya fuera, dicen, se vaya. Después, escuche, yo le pregunté a la inteligencia artificial y él le define así esta canción. Define esta canción, dice que se destaca por su ritmo alegre y su letra enfocado en la gratitud y en la superación personal. ¿Tiene nada de cristiano? Es un ritmo alegre, dice. Mire, y yo esto es solamente para aquellos entendidos, porque yo este hombre no lo conozco, de verdad. Yo sé que creo que es un hombre mundano, pero aquellos que saben quién es este hombre, a los entendidos, van a entender la ironía que yo voy a hacer ahora, porque él tiene una canción que ustedes lo van a entender, la ironía que yo voy a hacer, que voy a hacer un llamado de emergencia. No sé si entienden eso ustedes. ¿Ustedes entienden? Sí. Para los que no entienden, tenía una canción que se llamaba Llamado de Emergencia por la señora. Mire, parafraseando lo que él dice de ese llamado de emergencia, porque también tuvo que saber, investigar a ver qué es lo que dice en esa canción. Pero yo lo voy a parafrasear en el día de hoy. Yo tengo un llamado de emergencia, pero no un llamado de emergencia de él. El llamado de emergencia, y parafraseando las palabras de él, es que Jesucristo solamente es el verdadero, y solamente el verdadero evangelio, y solamente Él te salva. Pues si conocen la letra, vas a decir quién me salva a mí de esto. Y fíjese, Él es la única salida.
Y lo que yo parafraseé puse esto. Él dice, dime qué voy a hacer si no te vuelvo a ver. Mire, yo lo que le decía es que una persona me dice eso, yo sé lo que te va a pasar si no volvés a ver al Señor Jesucristo, y más el mensaje del día de hoy. Te vas a ir al infierno. Y muchas personas que están ahí, que están, dale alegría, dice, dame una sonrisa. Miren, la sonrisa, vívalo en el día de hoy. Porque yo, lamentablemente, a mí me da pena, amado, gente que dice que ser cristiana. Se dice ser cristiana, amado, y andan con esto, con el otro, no sé cómo se llama, que ni los conozco, amado. Un argentino que canta que se dice cristiano también, que después sus hijos andaban ahí negando, y todo eso es una fachada, porque esto funciona, nos metemos con los cristianos, y yo sé que todo esto es como decía un predicador argentino, decía, bueno, un tolopillo, decía, esto es como pirita en tu zapato, no Chelsea, así sí, molesta, amado, pero hay que decirlo. La iglesia no podemos mundanalizarnos con cosas, amado. Ellos sacan dinero y después se vuelven al mundo. Y el cristiano queda así, el otro Romero ese. Y todos esos, amados, que ustedes ven que se dicen ser cristianos, son pseudo cristianos, amado. Pero cuando decimos, vamos a cantar un himno, sí, esto aburre. Que vamos a cantar, pero cuando hay que cantar esto de dame una sonrisa, sí, dame una sonrisa lisa, sí, eso sí me gusta, porque mueve la carne, y entonces sí me gusta. ¿Sabes lo triste, amado, de todo esto? Que la gente se engaña con esto. Porque el mundo, el Señor dijo, lo vimos el domingo pasado, el mundo te va a aborrecer. Y si esto fuera de cristiano, escuche, no lo estaría cantando el mundo. No estaría diciendo el mundo, dame una sonrisa, porque yo conozco personas que están acá, que tienen hijos, y me han dicho, que se me entebó, que lo canta tu hija. Canta eso, y no es cristiana. Y si lo puede cantar alguien que es inconverso, entonces, ahora díganme si un converso va a decir, Santo, Santo, Santo Señor. No lo va a cantar porque no le gusta. Pero dame alegría, sí. Dame una sonrisa, sí, porque lo puede cantar cualquiera. Y yo he confrontado personas, amado, que cantan, y me dicen una forma de llegar al mundo. No, amado, digo, la forma de llegar al mundo es por medio del Evangelio. Confrontarlo con la ley, con el pecado, y traerlo a Cristo. Eso es. No es bueno llegar, hay que convertirse como ahí. Yo conozco reformados, de instituciones cristianas reformados, haciendo que se compren un par de cervezas y vas con tu amigo y te sentás ahí, reformado, no pastor común, reformado, que otro pastor reformado escuchan las prédicas de ellos, enseñándole que vos podés comprar un pan y podés sentarte con ellos, tomar una cervecita y de ahí le predicas. ¿Cómo le vas a predicar así, amado? No podemos amoldear al mundo. Ahora, si vos querés cantar canciones mundanas y te gusta, bueno, cantala. Pero ¿sabes que a mí me molesta? Y no a mí, sino a otros los cristianos. Es que se digan ser cristianos. Eso. Si me dicen, no soy cristiano, bueno, sí, cantalo, está bien. Pero cuando vos te metés ya con las cosas del Señor, no, lo santo es santo. Y lo impuro no se puede meter con lo santo. Si es santo, es impuro. A mí no me molesta. Me molesta que digan que eso es cristiano. Porque después ellos se van al mundo, hacen cosas del mundo, y la gente, ¿con quién se va a volver? ¿Con ellos? ¿Con quién? ¿A quién miran? A nosotros nos miran los cristianos. Por eso es que la gente no quiere creer nada de Jesucristo. Yo una vez estaba haciendo guardia hace años, yo trabajaba cerca de Alem, en Güemes, por ahí, cerca de los barrios de Los Troncos trabajaba, con gente de ahí, y rompieron un auto, en una madrugada. Yo estaba cuidando una casa en un lugar aparte, y vinieron a quejarse de allá 2 cuadras, bajaron de Alem, de ahí, y me rompieron el auto, y yo no tengo nada, que estoy acá. Y entonces, no, que seguramente y yo se me ocurrió decir, yo era nuevo, tenía 30 y pico, creo que le dije, yo soy cristiano, le digo, yo no robo. Así que le dije, y se enojó, yo no entendí en esa época, era nuevo, me dice, claro, son los peores que hay. Yo no entendí por qué, yo recién estaba aprendiendo. Claro, entendí por qué, porque por el mal testimonio que hacen los cristianos, y nos miran después a nosotros.
Entonces así, amado, nosotros somos sal, la sal de este mundo. No podemos estar mezclándonos con las cosas del mundo. No, nosotros estamos unidos. Yo no lo veo al Señor Jesucristo ni a Pablo haciendo campaña sonríale la vida. Todo lo contrario, no nos va a sonreír la vida nos va a querer, o el mundo vamos a decir, nos va a querer atacar, amados. Nos va a querer matar por identificarnos con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a suceder. Por eso que nosotros luchamos con esto, la carne que quiere entrar, o sea, las personas, vamos a decir, los deseos de la persona. Porque Pablo creo que en Gálatas 5 dice que la carne lucha con los deseos, o sea, con el espíritu. Hay una batalla, que ustedes ya lo saben, para no ir, ¿no? Eso no se va diciéndole sonríe la vida fuera. No, se va con el poder del Espíritu, amado, con amor, gozo, paz, y no se van poniendo un ritmo así y con eso se lo echamos fuera, ni echándole fuera así. No, se va con nuestro comportamiento cuando somos sal, cuando somos luz. Entramos en un lugar, amado, y somos sal. Fíjese, cuando vemos los deseos de la carne, que una vez lo vimos en Gálatas ahí, la palabra es epitumía, la palabra es sar, ustedes saben, en ese pasaje. Pero ¿qué es la carne? Bueno, todos los deseos de la carne es todos los deseos del yo, el egoísmo, todo lo que está, incluso dentro de nosotros como cristianos todavía han quedado restos de esa carne, no naturaleza vieja, no, eso se murió, pero han quedado restos, podríamos decir, del viejo inquilino, de esa naturaleza caída. ¿Y qué es lo que, bueno, la carne se centra en el yo, todo lo que a mí me parece, podríamos decir la idolatría del yo, o sea, él se centra dentro de ahí y eso es lo que quiere hacer. A mí me parece esto, no. Por eso nuestra regla de fe y obediencia dentro de la iglesia sana y bien constituida, ¿qué es? Bueno, las escrituras. Si no está dentro de ahí, regida, por eso no depende si a mí me gusta o no me gusta. Porque nosotros no andamos solucionando ahí con guerras espirituales y echándolo fuera, sino en el Espíritu. Y es así, por los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:24, ustedes saben, bueno, los primeros, dice amor, gozo, paz, con los frutos del Espíritu Santo. Pero en el 5:24, él dice que debemos combatir esto es crucificando la carne. Y es así, amado, y es por medio que somos sal. ¿Y a dónde hemos hecho sal? A veces esa sal la tenemos que echar dentro de nosotros, amado, porque si nosotros no estamos así, nuestra carne, si la dejamos crecer, o esos restos pecaminosos, va a seguir adentro de nosotros. Debemos combatir, por eso es que no podemos ser sal, no podemos ser luz, si de verdad nosotros no empezamos por nosotros, no empezamos por nuestro hogar. Nunca vamos a poder ir al mundo, amado. Usted no necesita hacer sal, no sé, en una universidad, ir a otro país. Empieza por nosotros mismos, hacer luz de nosotros mismos y en nuestros hogares. Ahí ya tiene bastante para trabajar. Yo ya tengo bastante conmigo y con mi hogar. Y después ya afuera también. Entonces tenemos que hacer así. Es por medio de la santificación, amado. Es que tenemos que vivir vidas cristianas. Es un resultado de lo que nosotros ya somos. Por eso ¿qué pasa a veces? ¿Por qué no somos sal? Miren, yo le digo sinceramente, no sé si conoce esta palabra usted, se llama elementos de gracia. ¿Alguien conoce eso? Los elementos de gracia es lo que Dios nos dio. El estudio regular de la palabra, no tengo tiempo para leer la palabra, pero tengo tiempo, yo qué sé, para otras cosas. Tengo tiempo para el deporte, tengo tiempo para los amigos, tengo tiempo para otras distracciones, para juegos. Pero el Señor se santifica en tu palabra es verdad. Y si yo no me expongo al estudio regular de la palabra de Dios, no para ser salvo, porque yo necesito llenarme. Cuando usted se le acaba de salir, ¿lo que pasa? Se pone más sal allá adentro. Usted tiene que llenarse siempre del Señor, de la palabra del Señor, de la oración, de la comunión con los otros hermanos, del estudio o asistir regularmente en la medida que me sea posible en la iglesia. Esos son los elementos que Dios utiliza. El mundo tiene un montón de cosas, amados. Satanás tiene un montón de estrategias para llevárselo a usted, para llevarse a sus hijos. Y es así. Yo no me acuerdo si fue Lutero que dijo: la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. O Spurgeon, no me acuerdo, pero es así. Si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios y nuestra mente no se expone a la palabra de Dios,
y nos ponemos continuamente al mundo, el mundo nos va a ensuciar, amado. Basta un momento que salgamos al mundo, no sé si ha salido usted al mundo, pues yo a veces me toca salir al centro. Y usted se ensucia. Yo no hago nada, dirá. Pero sí, amado, usted se ensucia, aunque sea con la mente. Mire, le voy a decir algo a usted. Si usted no es cristiano, la Biblia dice en Romanos 8:7 que usted es un enemigo del Señor. Y, escuche, ¿por qué? Porque a pesar de que uno le habla como cristiano, muchos dicen, no, a mí no me gusta porque lo dice el pastor Daniel, pero la incredulidad no está por no creerme a mí, la incredulidad está por no creerle lo que el Señor dice, porque usted dice, yo soy un cristiano, pero ¿sabe qué pasa? No vive como un cristiano, usted se encuentra con los mundanos. ¿Quién son sus amigos? Dígame, los mayores amigos que tiene. Son cristianos, les gusta estar con los cristianos, hablar con los cristianos, les gusta hablar con el pastor, les gusta hablar con un hermano. Un hermano, sus mejores archis amigos son los del mundo. Entonces todas estas cosas le va a hacer que se analice a ver quién es, a quién más ama, o ama las cosas de Dios o ama más al mundo, porque le va a servir a un señor o a otro, o amás a Baal, dice, a Mamón, o amás al Señor. Las cosas del César, del mundo al César, y las cosas del Señor al Señor. Entonces, lamentablemente, muchas personas dicen que son cristianos, pero esto no lo aman, amados. No aman, ni saben dónde están los libros de la Biblia. Amado, si uno le dice dónde está esto, tarda media hora en encontrar. Y yo no estoy diciendo que está así, pero por lo menos que la ojea, que sepa dónde están los textos de la Biblia. Lo básico, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, 66 libros. Y que sea lo básico que pueda ir y venir, pero no ama la Biblia. Me puede citar una serie del Netflix ahí capaz y mirar y estar haciendo muchas cosas con amigos, deporte, pero la Biblia no le interesa. Después me dice que soy cristiano. No, amado, no es cristiano. Escuche, cuando viene a la iglesia le aburre, le da sueño, el pastor es molesto. ¿Por qué? Porque esos son síntomas de la corrupción de su corazón. Y a pesar de que eso usted lo siente, no le da importancia. Pero todos estos síntomas me tienen que hacer sentir a mí, ahora que es el tiempo de gracia, que puedo buscarle al Señor. Porque hoy, amados, fíjese, es el tiempo donde el Señor le está hablando. Cuando yo ya no esté, ya no va a haber nada que hacer, amado. Quizá usted se está aburriendo acá, pero si usted pudiera ir un solo segundo al infierno, le puedo asegurar que usted estaría clamando como esa persona que está en el infierno. Y es así, usted no odia al pastor Daniel, usted odia a Dios. No quiere saber nada con las cosas de Dios. No por lo que yo le digo, quizás no se lo diría como se lo tengo que decir. De una forma, dice, no, porque a mí me ha dicho, porque usted no me lo dice amorosamente. Y si viniera Juan el Bautista, y si viniera el Señor con un látigo, y cuando venga el Señor que tiene llama de fuego, ¿qué le vas a decir? Es así, amado. Usted quizás me diga, yo nunca robé, yo nunca adulteré, no salgo boliche, pero le voy a decir algo, amado, su corazón es hostil, aborrece las cosas de Dios, usted no ama a Dios, usted se ama a sí mismo, y siempre lo que hace es su propia voluntad, y no busca la voluntad de Dios, porque en Mateo 22, versículo 37 al 39 dice, amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón, y usted ama las cosas del mundo, se ama a usted mismo, usted es un narcisista, usted es un idólatra, porque idolatra cosas, idolatra personas, trabajo, marido, mujer, hijo, todo lo que se ponga delante de Dios. Y eso muestra, amado, que la corrupción todavía está dentro de su corazón. Usted es una persona hostil ante las cosas del Señor. Dios ha sido paciente hasta ahora, hasta este momento. No juega con la misericordia de Dios, no, Dios tiene misericordia, Dios está trabajando todavía conmigo. No, amado, usted no me puede decir que Dios está trabajando con usted cuando lleva 5 años en la iglesia. Si usted me dice, bueno, tiene un chiquito que tiene un año, bueno, sí. Pero si usted un chico tiene 10 años y dice, go, no, algo está mal acá, algo está mal, algo pasó. Dios tiene misericordia, pero no puede estar jugando siempre y decir, me quedo acá. No, tiene que crecer, amado, y es muy posible que usted sea estancado, o usted de verdad, de alguna forma, no está cumpliendo la función que es la sal. Y si usted no está cumpliendo la función de la sal, vamos a ver ahora en la otra parte B del versículo, que dice que Dios le va a agarrar y le va a echar a la tierra, ¿sabe para qué? Para que sea pisoteado por el mundo, amado. Entonces hoy es el tiempo de gracia, amado, que puede venir al Señor.
Fíjese lo que dice acá, en la parte B, dice, si la sal se desvaneciere, ¿qué es desvanecer? Bueno, que no es que se desaparece. Acá no lo tengo, yo sé que no esto que está acá, lo tengo, pero no me da tiempo de buscarlo, porque lo anoto. Pero desvanecer es, de alguna forma, es perder la utilidad. O sea, en la antigüedad, la sal no es como ¿cómo puedo decir? Este proceso refinador que tenemos nosotros de la sal de nuestra época. En esa época se sacaba de un mar. La sal de esa época se sacaba de un mar y se traía, pero venía con otros, no estaba tan refinado como la tenemos ahora. Yo tendría que buscar acá, pero me lo quiero explicar, después se lo explico si quiere aparte. Pero tenía un proceso que si se exponía mucho al sol, perdía podríamos decir, la función que tenía. Entonces esa sal no servía para nada. Por eso que el Señor en el contexto dice, si se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Porque una vez que esa sal ya no servía para ellos lo utilizaban como para tirar, tenían unas partes de esa sal del mar como yeso, y no era el agente refinado, como nuestra azúcar, que está siendo procesada. El azúcar no es así como llega a nosotros, tiene una elaboración, la sal nuestra también, pero en esa época no, se sacaba del mar y se ponía así. Pero cuando perdía esa gente que tenía para sal, la gente no le servía para nada. Entonces lo que hacían, la tiraba generalmente en los caminos, las tiraban, pero ¿para qué? Para que fuera endureciendo, para que, no sé si ustedes vieron cuando las mujeres de antes para endurecer en la tierra, ¿qué hacía? Bueno, en mi época le tiraban agua con jabón, y eso le hacía que se pusiera más dura. Bueno, la tiraban así. Y eso hacía que se endureciera un poco más el camino. Y el Señor está diciendo, si vas a llegar a un momento donde no vas a servir, si no servís para nada, y si no estás cumpliendo una función, porque la iglesia tiene una función, y refrenar la maldad de este mundo, entonces el Señor dice, te voy a echar para que te pisoteen. Y es así, amado, vez tras vez. No puede ser el Señor decir esto, lo ve así. En otra parte del Apocalipsis dice, te vomitaré. ¿Y sabe qué significa vomitar? ¿Qué vomita usted? ¿Lo que tiene a dónde? En el estómago. Adentro, en el estómago. Bueno, te voy a vomitar, te voy a sacar de la iglesia, de mi cuerpo. Te voy a expulsar, te voy a echar afuera. En otra parte de Pablo dice, entregarlo a Satanás. En otra parte dice el Señor, quitaré tu candelabro en la iglesia de Efeso. No sé si lo han leído. Sacaré tu candelabro. No se juega con el Señor. A los tibios. Entonces tenemos una función, amado. Tenemos que ser sal en este mundo. Y a este mundo no le gusta, amados. A la carne no le gusta que seamos sal. Porque quiere vivir como cada uno. Entonces nosotros no podemos hacer eso. O somos sal, o el Señor nos va a echar y nos va a sacar, amado. Miren, yo digo la verdad. Yo conozco muchas personas en mi mente todavía. Algunos que cantaban, amados. Conozco una persona que cantaba himnos. Después de tiempo le viene el mundo. Creo que se fue el marido, no me acuerdo, hace muchos años. Y se fue al mundo, subía fotos de ellas así en el Facebook, los hombres le decían cosas, se mundanalizó y estaba cantando himno en una época con un vestido largo, joven, conocidos, amigos, haciendo chistes mundanos, así, se perdieron, amados. Se fueron al mundo, porque no fueron sal, se terminaron convirtiendo al mundo, se amoldaron al mundo. Personas que ya casi no me acuerdo de ellos. Otras personas actuales que le he llamado la atención, amado, ahí se molestan, porque le digo que andan cantando cumbia, y le llamo la atención y todos los días, los fines de semana, con su cumbia, después cantando otra cosa, cosas de luces, mostrando a las mujeres ahí en minifalda, y después, la gracia del Señor. Amados, personas que se dicen ser cristianas. Y si uno le llama la atención, su mente ha sido tan entenebrida que son insensibles ya a las cosas del Señor. Vos no sos molestia para este mundo. Uno tiene que ser molestarle, pero no porque le molestamos porque somos molestos. Es que la santidad, las cosas del Señor molestan.
a este mundo le molestan. Y esto lo que hacemos, amados, no es porque lo hacemos porque por religioso, por legalista, es porque estamos unidos con Cristo. Y como su Espíritu está con nosotros, ya no vivimos nosotros, como dice Gálatas 2:20, sino que Cristo vive en nosotros. Y como Cristo vive en nosotros y su Espíritu está con nosotros, y vamos, yo no creo que usted vaya a un lugar y le diga, te quedas acá afuera porque acá no puedes entrar, ¿viste? Ahora sí, ¿en qué estábamos? No, amado, usted va y va el Señor con usted. Si usted fuera a un lugar y supiera que va el Santo Espíritu, usted lo va a contristar, el Espíritu Santo, yo creo que usted no haría muchas cosas. No estaría en cierto lugar. Usted se avergonzaría y diría, qué pena con usted, Señor, que está acá. Pero como usted no lo ve en el sentido espiritual y no entiende esto, cree que está viviendo una vida como religiosa, el Señor está allá. El Señor está con nosotros, su Santo Espíritu. Y nosotros tenemos que glorificarle. Las personas pueden decir, como vemos ahí termina el texto en luz, dice, puede decir gloria a Dios con sus acciones, por lo que usted hace, o la gente se regocija con ustedes, amado. Porque tenemos que mostrar ese testimonio, tenemos que dar esa santidad. La iglesia es un faro que alumbra en este mundo, en la oscuridad. ¿Quién les va a mostrar, amado? Si la iglesia tiene esa función. Y si la sal pierde la función, esa insipidez que tiene, no sirve para nada, el Señor dice, la va a cerrar. Y eso pasó con la iglesia de Efeso, amado. Escuche, amado, hay muchos pastores que yo conozco, ustedes los conocen, que les he mostrado, de sanas doctrinas, amado. De sana doctrina, dando clases de teología pactual, lo que estamos hablando los lunes que estoy subiendo audio, enseñando en seminario en Colombia, en otras partes. Cayeron en adulterio. El otro pastor reformado también de nosotros, del reformado, cayó con una chica de 16, 15 años, ¿cuánto tenía? 17, un hombre de 70 y pico de años, dando seminarios. Y otro que también conocía, dando clases. Amado, el pecado está ahí, no es que estamos libres yo como pastor. El pecado está ahí, por eso ¿cómo nos mantiene? Cuando estamos activos, amado. Cuando estamos activos, es uno con las cosas del Señor, orando con los hermanos en la iglesia. Y aunque el pecado todavía está, nosotros estamos acá. Imagínense una oveja sola lo que será ahí afuera. Se hace un banquete, Satanás. Entonces nosotros tenemos que estar en las cosas del Señor continuamente activos. Y es así. Y lo que pasa, amado, que Adán no fue esto, Israel tampoco. Israel tenía que ser luz, de alguna forma también preservar esto, no quedarse con ellos, con la luz para ellos. Tenía que ser una luz a las naciones, y Israel no lo fue. Por eso el Señor dice, ustedes tienen que hacer esto, porque al hacer estas acciones, comportando como cristianos, dice ahí, van a glorificar al Señor. No es para que nos glorifiquen a nosotros, sino que para que glorifiquen al Señor. Ahora, ¿qué pasa si estamos con el mundano? Y usted se ríe con el mundano. ¿Cómo le va a predicar, amado? ¿Cómo le va a hablar? ¿Cómo le van a creer el mismo mensaje? Si vos te haces la misma cosa que yo. ¿Se acuerda que yo una vez le conté que estaba en un trabajo y lo confronté a uno? Y hablaba de las cosas del Señor, y así confronté a muchos. Y he escuchado de algunos de acá que me dicen, vos no tuviste amor, me dijeron. Porque no entendía. Cuando yo le preguntaba, le digo, vos no sos cristiano, le digo. Vos no te comportás, vos no naciste de nuevo. Y sí, hermano, se lo tiene que confrontar a la persona. Si se dice ser cristiano, no es así, amado. Fíjese en Hechos 26, versículos 17 y 18, ¿para qué lo llamó Pablo? Pablo, el Señor lo llamó para que entretenga a las iglesias. Hechos 26, versículo 17, librándote de tu pueblo y los gentiles, a quien ahora te envío. Y fíjese para qué, versículo 18 de Hechos 26, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esa es la función de la iglesia. ¿Qué es? Hechos 26, 18. Para que abran los ojos. La iglesia tiene que abrir los ojos a este mundo. Satanás le hace... ¿Te acuerdas cuando Pablo queda así casi ciego y el Señor le abre los ojos cuando tiene encuentro con él? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esa es la función que tiene la iglesia. La iglesia no está, amado, por lo cual decir, para entretener y hacer sentir bien a las personas que vienen. El mundo está en oscuridad. El mundo se está perdiendo. Me voy a avanzar hacia otra parte de la luz del mundo, por si no es el tiempo, en este último resto que me queda.
14:16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbra a los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, no me da tiempo de hablar un poco sobre esto desde el principio, pero yo sé el único texto que voy a ir, que es lo que es en Juan 8:12. Fíjese, Juan 8:12, después además si lo quiere se lo doy, pero es así. Y otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en la tiniebla, sino que tendrá la luz de vida. Presta atención, porque ustedes sirve en Juan 1:1, si lo quieren anotar, los primeros textos de Juan 1:1, porque hay un montón de textos, que es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en este principio con Dios, y empieza a hablar que en el 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Bueno, empieza a hablar del Señor Jesucristo. Pero en el 8:12, fíjese que dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Por eso, amado, que es imposible que una persona que se dice ser cristiana a tiempo presente, no es que caigo en un pecado, me levanto, lucho, peleo, oro con ese pecado, no. Andar es, como dice primera de Juan, peripatear en el griego. Andar es un estilo de vida. El que está en mí, porque yo estoy en él, ya no anda, o sea, no practica una vida de pecado, ¿no? Tiniebla es pecado, en tu mente hace lo que quiere, no andemos como el mundo que está entenebrecido. Ya no anda. ¿Puedo caer, me puedo desviar? Sí. Si descuido el elemento de gracia, si busco hacer mi propia voluntad, pero no ando. Por eso es la diferencia de que vemos quién es un cristiano entre la iglesia y el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes ven que son cristianos y andan como el mundo. Viven como el mundo, cantan las cosas del mundo, hablan como el mundo, sus amistades son del mundo, y después dicen que son cristianos. Y esto no es para juzgarlos, amados. Hay que hacer una diferencia. Y si no lo hacemos nosotros, que somos la sal y la luz, y el Señor nos puso a nosotros como guardianes, la iglesia no está, vamos a decir, para estar entreteniendo, haciendo show. Somos guardianes, amados, y debemos mantener en el lugar donde nos congreguemos, como vimos la otra vez, se congregaban en las catacumbas, bueno, ahí respetaban ese lugar, en las catacumbas, iban en lugares que se iban a las montañas, habían cristianos que se congregaban ahí, estaban con el Señor ahí. En Lucas 1:76, fíjese. Lucas 1:76. Lucas 1:76. Dice así: y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado. Yo voy a leer hasta el 79. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Escuche. Para perdón de sus pecados. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde los altos la aurora. Y el 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. ¿Ven por la que vino el Señor? Dice: yo soy la luz, pero ¿qué? Para iluminar a aquellos que están muertos en delito y pecado. ¿Qué hizo? Creo que es 2 de Corintios 4:4 al 6. 2 Corintios 4:4 al 6. En los cuales, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, lo cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice que, bueno, en el 6 dice que Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz? Bueno, eso es Él está mostrando lo que hizo en Génesis. ¿Se acuerda cuando dice: y mandó que resplandeciese en la luz en las tinieblas? ¿Qué es lo que hizo? Él mandó en Génesis que saliera ¿qué cosa? La luz, que se haga la luz, dijo. Bueno, lo mismo, fíjese, porque Dios mandó que las tinieblas que resplandeciese la luz es el que resplandece en nuestros corazones. ¿Quién es el que hace que resplandezca en nuestros corazones
No es mi libre albedrío que tomo una decisión por Cristo. No, Dios manda. Como dijo, se haga la luz. Bueno, así, Dios dice que se haga la luz en esta persona. La persona vuelve en sí. Pero ¿cómo lo hacemos? Con alegría, cante y danza, poniendo cosas acá. Por medio del Evangelio, en los cuales de Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es así, porque cuando predicamos el verdadero Evangelio, por eso dice, creo que en Pedro, creo que es Pedro 1.19, no seguro que lo chequeo, si no lo voy a parafrasear. Creo que es segunda de Pedro 1.19. Un segundo. Segunda de Pedro 1.19, a ver. Sí, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras esperamos el lucero de la mañana o la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer bien en oír la palabra de Dios. Es así, es por medio de la palabra de Dios que nosotros iluminamos las mentes, las conciencias de las personas, amados. No hay otra cosa. En Juan 3.19, fíjese lo que vino el Señor. Juan 3.19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz que vino al mundo? Según Juan 1. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron, escuchen, malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque dice esto, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso, aquel que tiene el Espíritu del Señor, cuando nosotros venimos, ¿y qué hacemos? Bueno, dice en la parte de Efesios que debemos reprender las tinieblas. De reprendernos esto, fuera, hecho fuera. Si no decir, no, esto está mal. Bueno, Dios dice esto, mirá, hay aquello, esto. Ya no se habla de pecado, no se habla de juicio, de la ira de Dios. Dios te ama, así. Y todas esas cosas así curan con liviandad. No, cuando nosotros reprendemos, o sea, en el sentido, mirá, Dios dice esto y aquello, le mostramos, pero tenemos que responderle bien a las personas, tenemos que ser luminares en este mundo, amado, porque este mundo está en tinieblas. Si usted no ilumina, no va a iluminar nadie, porque nosotros nos mandó el Señor, creo que es en Filipenses, sí, Filipenses 2:15 y 16. Filipenses 2:15 y 16. Para que seáis irreprensibles sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjese, nosotros tenemos que ser que en una generación maligna, dice Pablo, y perversa, en lo cual nosotros debemos resplandecer, debemos ser luz, amado, debemos iluminar. Por eso el Señor cuando vino fue luz, y ellos que se molestaban, prediquen a una persona, confronten a una persona con su pecado y va a ver lo que va a pasar. Se va a molestar. Por eso que creo que es en primera de Pedro 4.4, dice que ellos se asombran de nosotros. Primera de Pedro 4.4. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta, dice. ¿De qué se asombran cuando ve a un cristiano? ¿No fuma? Como me dijo uno, ¿no toma? ¿No andas con mujeres? Y me dijo, ¿para qué vivís? Eso para el mundo. Tomar, emborracharse, mujeres y fumar. Todo lo que hay para ellos es eso. El existir de ellos. Y si vos no haces eso, se asombran. No salió el boliche, entonces ¿para qué trabajar? Se asombran, amado, de ver eso. Pero esto tiene que ser para glorificar, no por lo que nosotros hacemos moralmente, sino porque algo que hizo Cristo en nosotros en nuestras vidas. Y ahí nos da ocasión. ¿Por qué no lo hace? No, porque es pecado. No, porque es pecado no. ¿Sabes por qué? Porque yo no necesito esas cosas.
las hiciste, sí, las practiqué eso. Y me arrepiento de esas cosas. Pero soy nueva criatura en Cristo. Fíjate esto. Y me da ocasión de poder hablar. Pero yo tengo que ser luminar ahí. No vaya a ser que el Señor venga dice, y nos acuse como en la iglesia de Efeso, que después ustedes saben que dejó de existir porque perdió su primer amor. Y cuando perdés tu primer amor no hablas más del Señor, no hablas más de las cosas del Evangelio. El Señor dice, arrepiéntete porque estoy a punto de quitar tu candelabro. Se va a apagar. Te voy a echar afuera donde te pisoteen. Y es así, amado, con el Señor no se juega. Entonces el Señor usa estas metáforas de la sal y la luz. En otra parte, creo que en el Salmo 119, 105, por ahí dice, tu palabra es lumbrera a mi camino, tu lámpara. Y es así, la palabra de Dios es la que tiene que alumbrar la senda de nosotros, amado, nuestro camino, nuestro andar. La tarea, la iglesia tiene una tarea y no es entretener gente ni hacer cosas para que se sientan bien. Tiene una tarea que Dios nos mandó a este mundo y ser sal. Este mundo se va corrompiendo. Tenemos que dar la palabra del Señor, llevar, evangelizar por medio del Evangelio. Cuando más se van convirtiendo cristianos, los que el Señor salvará, de alguna forma este mundo no se va. Pero si no hay sal, no hay cristiano, ¿qué va a pasar? Usted ve la maldad y la maldad y la maldad como va creciendo día a día, cosas que son atroces, amados, que vemos ahí en el mundo. Por eso que, amado, en un mundo que se está corrompiendo y un mundo que ya está entenebrecido por sus propios deseos y pasiones, la iglesia tiene una función. Y tenemos que llevar a cabo esa función, amados, es preservar la moralidad, darle el sabor que tiene que darle. No podemos estar así jugando con las cosas del Señor, amado. En esa iglesia de Efeso, fíjese que perdió su primer amor y el Señor le dijo que tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor y dice que haz tus primeras obras, porque si no vendré pronto contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra. Por eso que siempre exponemos la palabra de Dios, ¿para qué, amado? Para poder alumbrar a las personas que están en tiniebla. La gente, la iglesia tiene que ser un agente de preservación, frenar el pecado, llevar el mensaje de salvación, pero también vivir una vida de santificación. Debemos reprender las obras de las tinieblas. No podemos sentarlas con las tinieblas y estar con ellos. Usted lo ve al Señor Jesús, como digo siempre, diciendo, ¿qué hace, che? Ahí con Satanás jugando ahí cartas. No, amado, usted no lo ve eso. No lo va a ver. Entonces debemos aplicar estas bienaventuranzas que vimos. En Marcos capítulo 9, versículo 50, dice así, buena, o sea, hablando de la sal, buena es la sal, más si la sal se hace insípida, ¿con qué paz? Dice, ¿con qué salará? Dice. Y el Señor hablando de qué cosa, de nuestras acciones y de nuestro carácter. Si nosotros no somos lo que somos en Cristo y no reflejamos esta bienaventuranza que estuvimos viendo todos estos domingos, entonces no servimos para nada. Tenemos doctrina nada más, doctrina dentro de un salero, dentro de nuestra mente, pero no tenemos para dar, amado. Porque para dar usted tiene que tener riquezas espirituales para dar a las personas. Porque alguien se la dio a usted, alguien invirtió tiempo con usted, alguien le habló, le dedicó tiempo, amado. Y es así. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sea sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Bueno, amado, nuestras palabras tienen que ser de edificación, nuestra palabra tiene que ser sana. Con nuestra palabra yo me río de los chistes vulgares que hacen los demás. Otros me dicen, mirá esto, o yo me cuento un chismerío, mirá esto amigo, sí, qué bueno, mirá el pastor esto, o usted se para y dice, no, esto no, yo no voy a participar de esas cosas. No, pero sos el santo, no quiero participar, me levanto y me voy. Amado, es así, el Señor busca personas íntegras, no puede participar del chisme, del insulto, cuando hay chistes obscenos o cosas que agravian. Debe ser sano usted. Y es así. Cuando usted ha comido sal alguna vez, yo recién a veces desayuno y mi esposa me hace unos huevitos duros.
Y a veces, no sé si le pasó a usted, que se tapa el salero, no sé por qué, por esas cosas, y se le va un poquito, ¿no le pasó? Bueno, me cae así, y usted lo come, y ¿qué le produce? ¿Qué da gana? ¿Se come más solo o qué? ¿Quiere tomar agua? Bueno, usted tiene que producir eso. Usted tiene que producir sed. Sed de agua de vida. Cuando usted es sal, las personas dicen, ¿pero por qué? No entiendo. ¿Qué pasa? Tienen sed de algo, pero no entiendo. Bueno, el agua que usted le produce, ello es escrito para que beba. Pero tiene que ser sal, amado, para eso. Si usted no es sal, nunca va a producir, vamos a decir, sed en las personas. Y todas estas cosas, amado, no tienen que ser buenas enseñanzas, doctrinas lindas, qué bueno, esto, aquello, sino que no tenemos que amoldar este mundo. La iglesia, podríamos decir de una forma, es contracultura. No es que nos adoptamos a la cultura va y viene, va pasando las cosas. Pero la iglesia es la misma de siempre. No nos podemos moldar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 2. ¿Se acuerda que dice ahí? Que estamos viendo, que dice que no nos moldemos este mundo. Entonces tenemos que ser así. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Y el que está en Jesucristo ya no hay tiniebla, no está. Y recuerde que los creyentes, esto es de su estado interior. Cuando usted tiene el salero, ¿de dónde sale la sal? De adentro. Bueno, la sal tiene que salir de adentro, no porque hago cosas por fuera. No, sale de un resultado de adentro, de ya. Y para hacer luz, amado, ¿por qué da el bombillo luz? ¿En sí mismo porque está o qué? ¿Quién le produce por un cable? ¿Qué viene por ahí? Algo que se llama electricidad. Bueno, si usted no está unido a Cristo, usted en sí por sí solo es como la luna, no sé si sabe, no tiene luz propia. O como alguna estrella que no tiene luz propia. Tiene que estar con la luz, conectado con el Señor. Y dice que en 1 de Juan 1 dice que en Él es la luz y en Él no hay pecado. Entonces tenemos que lograr eso, amado. En Efesios capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo nos recuerda cuál era nuestra condición de antes, pero ya no somos así. En Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, más ahora tiempo presente, continuo, sois luz en el Señor. Por lo tanto, ¿qué dice? Andad como hijos de luz. Bueno, si yo no soy más hijo de las tinieblas, no hago más eso, tengo que andar como hijos de luz. Y eso es, amado. Y el pecado, escuche, no es algo que a veces hacemos de vez en cuando, como dice Pablo ahí. Es que Pablo nos está definiendo acá que cuando practicábamos el pecado era antes de conocer al Señor. Cuando cometemos un pecado, pero ya no somos más hijos de las tinieblas. Ya no vivimos, nuestro padre no es Satanás. Por eso que dice que Satanás cegó el entendimiento, para que no resplandeciera la luz del Evangelio. En Colosenses 1:13 dice así, nos muestra cómo el Señor nos rescató, no solamente en la justificación, un cambio legal, sino que podríamos decir un cambio moral, lo que habla de la adopción. El Señor no nos justificó solamente, sino que nos santificó. Pero en la santificación, ¿qué hay en la adopción? Un cambio de naturaleza. Por eso en Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y es así, amado. Entonces, para ir terminando, nuestra condición era pecaminosa. ¿Por qué? Porque Satanás contaminó todo, estábamos podridos nosotros de verdad. ¿Usted nunca sintió el olor a podrido de alguien? ¿Nunca sintió el olor de alguien que toma? Yo la otra vez fuimos a comprar acá estos chinos, no sé qué son allá, y estábamos así, y había una persona, un hombre de 70 y pico de años así, y estaba arreglado. Y yo le digo a ella, ¿sentí olor a cigarrillo? Le digo, no, ese hombre fuma, le digo yo. ¿Por qué? Porque lo que toma, tiran por el... Porque yo no sé, por qué será que uno le siente el olor, tiran por el poro el tabaco, se siente. No se veía nada. Pasó ahí y la señora vende ahí dos atados. Y yo nunca me voy a saber eso. Porque tiene un olor. O sea, tiene un olor del que toma, el que fuma, tiene un olor. El que es lascivioso sabe todo lo que ve, la mujer, ya todo que sus conversaciones siempre es doble sentido. Usted sabe que practica, que lo que hace. Entonces,
Pero ya no somos más así, amados, no somos tinieblas. O sea, el Señor nos trasladó y por lo tal nos tenemos que comportar, porque somos, no hacemos cosas para hacer, somos esto. Y el mundo no nos quiere, amado, debemos resplandecer. Y esa palabra resplandecer en el griego original sugiere que un brillo, que no se puede apagar. ¿Sabe por qué no se puede apagar usted? Porque Cristo no se apaga, Cristo es luz, luz eterna. Usted tiene que estar brillando. Usted no puede ser, acá no hay, pero yo soy de Buenos Aires, y allá hacía mucho calor. Y a la noche sabía que salía una cosa que se llamaba luciérnaga, que acá no las veo yo. Hacen así. Esa canción de cumbia dice luciérnaga que te prende y te apaga. Bueno, así. No, usted está brillando. Yo no sé si conoce acá, yo salía a navegar antes, hace mucho tiempo, en los guardacostas, y acá hay algo que hay un faro. Y un faro, amado, está alumbrando. Está alumbrando. La iglesia es un faro, donde está perdida la persona. Si usted no es un faro, usted no ilumina. No le digo que usted sea un fosforito, pero tiene que alumbrar, amado. Tiene un faro donde están perdidos navegando en este mundo. Porque el mar, ¿qué es? Es este mundo, lo vimos en Apocalipsis 13. De ahí sale. Y la iglesia tiene que ser un faro por acá. Es por acá el camino. Este es el camino, Cristo. Pero si usted no está alumbrando, amado, entonces ¿cómo van a venir las personas? Porque el Señor nos puso para eso. Porque todavía faltan muchos, amados, venir a la luz. Voy a cerrar con esto. Tendría más todavía, pero... Primera Tesalonicenses 4, capítulo 5, versículos 4 al 6. Mas vosotros no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda. Para que en aquel día no os sorprendas como un ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a orar, amados. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, porque usted nos ha mostrado, Señor, nuestra identidad con Jesucristo y lo que precede de ahí, o sea, el deber que tenemos, Señor, de ser luz, de ser sal, de ser santo, Señor. Pero la sal y la luz son un resultado de la unión con el Señor Jesucristo. Y este mundo yace en la ignorancia, en la maldad y en la corrupción moral. Así que ayúdenos, Señor, a hacer estas buenas obras que muestran ahí para que le glorifiquen a usted, Señor. Porque la fe se muestra a través de las buenas obras, Señor. Pero estas buenas obras no son un resultado para ser salvos, sino porque ya somos sal, porque ya somos luz. Y esta ciudad que se pone sobre un monte no se esconde. La iglesia tiene que estar como un faro sobre un monte, tiene que estar iluminando la iglesia local para que las personas puedan venir y ver a Jesucristo, Señor, y le resplandezca a ellos en los corazones. Le pido, Señor, que aquella iglesia que están durmiendo, Señor, que sea usted, Señor, que la despierten, Señor, porque Satanás, Señor, se ha metido adentro, Señor, de las iglesias y adentro de algunas personas, de los corazones. Sea usted iluminándose las mentes, Señor, y que tomen estas palabras y este sermón como viniendo de usted y no como del hombre. Le pedimos esto en nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.